A lo largo del corazón agrícola de Estados Unidos, interminables océanos de maíz se extienden hasta el horizonte. A simple vista, parece abundancia, pero bajo todo ese verde hay agotamiento. Año tras año, estos campos devoran agua más rápido de lo que los acuíferos pueden recargarse. Exigen fertilizantes, pesticidas y una intervención constante solo para seguir vivos. Oculto entre ellos, un cultivo más humilde está reescribiendo en silencio las reglas de la supervivencia. No se eleva tan alto, pero bajo la superficie ocurre algo extraordinario. Sus raíces se hunden profundamente, almacenando carbono, reteniendo agua y alimentando la vida invisible. Esta planta no lucha contra el desierto, aprende a vivir con él. Su nombre es sorgo, y puede que tenga el plano del futuro de la agricultura. El sorgo fue domesticado hace más de 5.000 años en las llanuras abrasadas por el sol de África, donde aprendió a prosperar con lluvias escasas y suelos hostiles. Fue la columna vertebral de civilizaciones a lo largo de Etiopía, Sudán y el Sahel, y durante miles de años dio cosecha cuando otros cultivos fallaban. Hoy, en un mundo de temperaturas crecientes y reservas de agua menguantes, este grano olvidado está siendo redescubierto como una herramienta para la regeneración. Imagina un campo de Kansas en julio, el aire temblando por el calor, el suelo agrietado y reseco. Las hojas de maíz se enrollan hacia adentro, los tallos se debilitan y la reproducción se detiene. Pero el sorgo permanece imperturbable, con sus raíces profundas extrayendo la humedad oculta del subsuelo. Algunas raíces se extienden más de 2 metros bajo tierra, anclando la planta como cables vivos. Cuando la sequía golpea, el sorgo simplemente detiene su crecimiento, esperando a que vuelva la lluvia. Luego, cuando regresan las nubes, reanuda su desarrollo como si nada hubiera pasado. Es la versión natural de la paciencia, perfeccionada a lo largo de milenios de supervivencia. Esa misma resistencia convierte al sorgo en una pieza clave de la agricultura regenerativa. En regiones donde el riego falla, el sorgo mantiene viva la cosecha. Pero la resiliencia por sí sola no es lo que lo hace extraordinario, porque el sorgo no solo sobrevive a las condiciones difíciles, las mejora. Mientras la mayoría de los cultivos agotan el suelo, el sorgo lo reconstruye en silencio. Su red masiva de raíces desprende materia orgánica a medida que crece. Cada temporada, esas raíces alimentan a los microbios del suelo y crean cajas fuertes de carbono bajo tierra. Los agricultores lo llaman una bomba de carbono. Los científicos lo llaman rizodeposición. Sea cual sea el término, el efecto es el mismo: una recuperación constante de la fertilidad perdida. En ensayos desde Texas hasta Senegal, los suelos con sorgo ganaron materia orgánica año tras año. El maíz, en contraste, dejaba ese mismo suelo más débil con cada rotación. Este almacenamiento profundo de carbono no solo enriquece las fincas, también ayuda al clima. Cada hectárea de sorgo actúa como un pequeño sistema de captura de carbono. Encierra CO2 atmosférico en el suelo, donde fortalece la estructura y la fertilidad. Por eso, muchos científicos que estudian sistemas regenerativos empiezan por el sorgo. Su equilibrio entre crecimiento y restauración lo hace especialmente eficiente. Pero incluso sobre la superficie, el sorgo sigue haciendo su trabajo silencioso. Su dosel denso se forma en cuestión de semanas, cubriendo el suelo desnudo del viento y la lluvia. Donde otros campos se erosionan, los campos de sorgo se mantienen firmes. Durante la época del Dust Bowl, las explotaciones que sembraron sorgo perdieron mucha menos capa superficial. Las que no lo hicieron vieron su tierra literalmente volar. La lección se diluyó en la era de los químicos, pero la naturaleza nunca la olvidó. Los tallos gruesos del sorgo y sus residuos persistentes protegieron el suelo durante meses. Incluso mucho después de la cosecha, ayudaban a anclar la tierra frente a la siguiente tormenta. Bajo la superficie, otro milagro se despliega. Cada punta de raíz libera compuestos azucarados llamados exudados hacia la tierra. Estos exudados alimentan a miles de millones de bacterias y hongos beneficiosos. Es una economía oculta de intercambio, donde los microbios devuelven el favor descomponiendo nutrientes. El resultado es un suelo vivo, más oscuro, más rico y más resiliente cada temporada. Los antiguos agricultores de Etiopía lo notaron hace siglos. No podían ver los microbios, pero sí veían cómo la tierra se sanaba. Cada año después del sorgo, el siguiente cultivo crecía más fuerte que antes. Hoy, la ciencia moderna confirma lo que ellos observaron por instinto. El sorgo no solo usa el suelo, lo cultiva desde dentro. Esta alianza microbiana explica por qué el sorgo necesita menos insumos externos. Mientras el maíz absorbe nitrógeno sintético, el sorgo aprovecha el que ya existe. Sus raíces y microbios
trabajan juntos para reciclar nutrientes de manera eficiente. Agricultores reportan ahorros de fertilizante de cientos de dólares por hectárea, y cada kilo de nitrógeno que no se aplica significa menos escorrentía hacia ríos y mares. Es una revolución silenciosa en la forma de producir alimentos y de recuperar los ecosistemas, porque cuando la tierra respira más limpia, todo lo que la rodea prospera. Eso incluye a los insectos que polinizan, protegen y alimentan redes tróficas enteras. Mientras los campos de maíz no ofrecen casi nada a los polinizadores, los campos de sorgo zumban de vida. Abejas, avispas y otros insectos benéficos se alimentan de su abundante polen. Investigadores han contado más de 29 familias de polinizadores en una sola parcela, cada una cumpliendo un rol en el equilibrio del ecosistema más amplio. Esa biodiversidad se convierte en control biológico de plagas por sí misma. El sorgo incluso se ayuda solo, produciendo compuestos naturales como la durrina y los taninos. Estos actúan como defensas internas frente a muchas plagas comunes de los cultivos. Los agricultores que siembran sorgo rara vez necesitan pesticidas químicos. ¿El resultado? Campos más seguros, trabajadores más saludables y una vida del suelo intacta. Incluso las plagas que sí llegan suelen ser controladas de forma natural por insectos depredadores. Es el tipo de armonía que los sistemas industriales intentan imitar gastando miles de millones, pero para el sorgo es simplemente lo que siempre ha hecho. Y cuando finalmente llega la lluvia, este cultivo hace algo extraordinario con ella. En lugar de dejar que el agua escurra, el sorgo la lleva profundamente al suelo. Sus raíces abren canales a través de la tierra compactada, creando vías para la infiltración. Lo que comienza como lluvia se convierte en almacenamiento, humedad atrapada donde las plantas pueden aprovecharla. Con el tiempo, cada temporada de sorgo deja el suelo más poroso y más vivo. Los agricultores lo describen como convertir concreto en esponja. En un clima cambiante, esa simple transformación lo es todo. Mejor infiltración significa menos escorrentía, menos erosión y más resiliencia. Es la diferencia entre sobrevivir a una sequía y prosperar a lo largo de muchas. Y a medida que el suelo se fortalece, también lo hace todo lo que vive sobre él. Los polinizadores regresan, los microbios se multiplican y las raíces se hunden aún más. Así es como empieza la regeneración, no con tecnología, sino con diseño. El diseño de la naturaleza, perfeccionado por el tiempo y redescubierto por los agricultores. Pero los dones del sorgo no se quedan en la ecología, se extienden a la economía. En un mundo donde una sola cosecha fallida puede acabar con un medio de vida, la versatilidad es supervivencia, y el sorgo ofrece una flexibilidad que casi ningún otro grano puede igualar. Cada parte de la planta tiene valor, desde la semilla hasta el tallo y la hoja. Su grano alimenta a personas y ganado. Sus tallos pueden usarse para producir energía. Incluso sus fibras residuales pueden prensarse para hacer papel o empaques biodegradables. En África y Asia, esta versatilidad convirtió al sorgo en un pilar de la seguridad alimentaria. Nada se desperdiciaba. Cada cosecha alimentaba una cadena de vida. En el mundo moderno, esa misma capacidad de adaptación está devolviendo opciones a los agricultores. Algunos producen sorgo para obtener harina y alimento. Otros siembran sorgo dulce para etanol. Un solo bushel puede generar casi 50 libras de alimento proteico para ganado. Eso significa que un agricultor puede cosechar alimento y energía del mismo campo. Pocos cultivos pueden lograrlo, y menos aún pueden hacerlo de forma sostenible. Incluso cuando la sequía reduce los rendimientos de grano, los tallos del sorgo siguen siendo un forraje valioso. Convierte el fracaso en flexibilidad, un salvavidas para los agricultores regenerativos. Y sin embargo, la historia del sorgo trata de algo más que de lo que produce. Habla de dónde crece, las tierras que casi todos los demás han abandonado. El sorgo prospera en suelos marginales donde los cultivos tradicionales se derrumban. Suelos salinos, baja fertilidad, lluvias erráticas, los acepta todos. Esa resistencia le ha valido un apodo en África e India, el camello de los cultivos, porque como un camello, sobrevive al desierto almacenando su fuerza en su interior. Mientras el maíz exige suelos perfectos y riego constante, el sorgo pide muy poco. Incluso puede rehabilitar campos degradados simplemente creciendo en ellos. Sus raíces abren la tierra compactada. Sus residuos devuelven materia orgánica año tras año. Con el tiempo, la tierra muerta vuelve a respirar. Para los agricultores regenerativos,
Este es el santo grial, restauración que da frutos. Cada hectárea sembrada con sorgo es al mismo tiempo cultivo y herramienta de conservación. Y a medida que las hectáreas degradadas se recuperan, surgen nuevas oportunidades. Se puede rotar el sorgo con leguminosas para fijar nitrógeno de manera natural. Se pueden sembrar cultivos de cobertura bajo su dosel, creando capas de armadura viva sobre el suelo. Es la agricultura reimaginada, no como extracción, sino como colaboración. Y aún así, a pesar de todas sus ventajas, el sorgo sigue siendo en gran parte invisible. En un supermercado verás interminables productos derivados del maíz: jarabe de maíz, aceite de maíz, almidón de maíz, maíz por todas partes. Pero sorgo casi siempre se esconde a simple vista, usado sobre todo como alimento para ganado o como grano de exportación. Parte de la razón es el marketing, otra parte la costumbre. El maíz tiene la infraestructura, miles de millones en subsidios, almacenamiento, maquinaria. El sorgo nunca tuvo ese respaldo, pero posee algo mucho más raro: independencia. Crece con menos insumos, menos deuda y un menor costo ecológico. A medida que el mundo enfrenta reservas de agua cada vez más ajustadas y suelos en erosión, esa independencia podría convertirse en su mayor activo. Agricultores de Oklahoma, Texas y Rajastán ya lo están demostrando. Están obteniendo rendimientos estables en años en que los campos de maíz vecinos fracasan. Sus suelos retienen el agua por más tiempo, sus costos son más bajos y sus ganancias más constantes. El sorgo no es un milagro, simplemente está alineado con el modo en que la naturaleza funciona. Esa alineación es lo que la agricultura regenerativa siempre ha buscado: menos intervención, más cooperación con los sistemas vivos bajo nuestros pies. El éxito del sorgo es la prueba de que no necesitamos reinventar la agricultura, solo recordar la sabiduría que la fundó hace miles de años. Y esa sabiduría va más hondo que cualquier raíz. Está en las alianzas entre planta y microbio, suelo y cielo. Está en cómo la sequía enseña resistencia y la escasez enseña equilibrio. Los agricultores que adoptan el sorgo no solo cambian lo que siembran, cambian cómo piensan. Comprenden que la abundancia no proviene de la fuerza, sino del equilibrio. Cada temporada, esa idea se extiende como las raíces de la planta, en silencio pero con persistencia. Y cuanto más agricultores se suman, más comienza la tierra a sanar. Esta es la regeneración en movimiento, antigua, moderna y necesaria. El sorgo demuestra que la sostenibilidad no es solo una palabra, es una práctica, una que no depende de la escala ni del subsidio, sino de la comprensión de que el suelo no es un recurso, es un socio vivo. Y cuando lo tratamos así, nos recompensa con una abundancia imposible de medir solo en toneladas. Cada hectárea de suelo sano retiene más agua, desarrolla raíces más fuertes y captura más carbono que cualquier cantidad de fertilizante podría aportar. Eso es lo que convierte al sorgo en algo más que un cultivo. Es un maestro. Nos recuerda que a veces el progreso significa desacelerar, escuchar, adaptarse y trabajar con la tierra, no contra ella. Y a través de esa alianza, ecosistemas enteros pueden volver a la vida. Desde los microorganismos bajo nuestras botas hasta las aves en el cielo. El sorgo los alimenta a todos, directa o indirectamente. Es un hilo que conecta la salud del suelo con la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Y por cada agricultor que lo siembra, ese hilo se hace más fuerte. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero está ocurriendo en todas partes. Desde las grandes llanuras de Estados Unidos hasta las tierras secas de India y Níger, cada semilla plantada lleva la memoria de la supervivencia escrita en su ADN. Una memoria que nos dice que la abundancia no surge del dominio, sino del equilibrio. Y nos recuerda que el futuro de la alimentación quizá no se encuentre en inventos nuevos, sino en redescubrir lo que los agricultores antiguos ya sabían que era verdad. Porque la realidad es que la era de los recursos infinitos se terminó. La siguiente etapa pertenece a los cultivos que hacen más con menos, cultivos que reconstruyen, restauran y recuerdan lo que los sistemas industriales olvidaron. El sorgo se encuentra en el centro de esa transformación, silencioso pero imparable. No promete rendimientos milagrosos, promete estabilidad, ofrece un camino a seguir para agricultores que enfrentan sequía, agotamiento y deudas. Un camino donde la regeneración deja de ser experimento y se vuelve forma de vida. En todo el mundo, ese cambio ya está en marcha. En las llanuras semiáridas de India, familias están recuperando suelos que antes se daban por perdidos. En Kenia, pequeños productores siembran sorgo con leguminosas para duplicar la fertilidad.
Y en el medio oeste estadounidense, ganaderos regenerativos están rotando el sorgo dentro de zonas dominadas por el maíz. Cada ejemplo es un pequeño acto de rebeldía contra la idea de que la agricultura siempre tiene que extraer más. En esta revolución silenciosa, los innovadores son los agricultores, no las corporaciones. Están escribiendo un nuevo tipo de historia de éxito, basada en la resistencia, no en el exceso. El suelo responde, los ecosistemas regresan y las ganancias se alinean con el equilibrio. Y aún así, el resto del mundo apenas empieza a darse cuenta. Durante décadas, el sorgo fue considerado un cultivo de pobres, indigno de atención. Pero en el siglo XXI está convirtiéndose en algo muy distinto. Un caso de prueba para saber si sostenibilidad y rentabilidad pueden coexistir. Un modelo de agricultura regenerativa que prospera sin explotación. Y quizá un espejo que nos muestra que las respuestas nunca estuvieron lejos. Siempre estuvieron allí, en el mismo suelo que llevamos pisando generaciones. Esa es la gran paradoja del sorgo. Se esconde a plena vista. Un grano tan humilde que ha alimentado vida durante milenios sin buscar fama. Y sin embargo, ahora, de forma silenciosa, podría ayudar a salvar a la agricultura moderna. Porque la regeneración no se trata de volver al pasado, se trata de continuidad. La misma luz del sol, el mismo suelo, el mismo ritmo, entendidos de otra manera. Si seguimos el hilo de la historia de la agricultura lo suficiente, siempre llegamos al mismo punto, a un equilibrio entre crecimiento y contención, entre abundancia y respeto. El resurgir del sorgo es simplemente esa historia contada de nuevo en nuestro tiempo, solo que ahora con mejor ciencia y un sentido de urgencia mucho mayor, porque el reloj avanza y el suelo no esperará para siempre. Estamos en una encrucijada donde la elección, no el azar, decidirá la cosecha. Un camino lleva al agotamiento, el otro a la restauración. El sorgo es la brújula que nos recuerda qué dirección todavía nos lleva a casa. Señala prácticas que trabajan con la naturaleza, no contra ella. Apunta hacia fincas que no solo son productivas, sino resilientes, y hacia una agricultura que valora la salud a largo plazo por encima del beneficio a corto plazo. Esto no es idealismo, es adaptación, escrita en el lenguaje de las raíces. Y cuanto más profundas son esas raíces, más sólido es el futuro que construyen. Así que la próxima vez que pases junto a un campo de maíz alzándose hacia el cielo, mira más de cerca las plantas más bajas a su lado, quietas, manteniendo su lugar. Puede que no parezcan gran cosa, pero están reconstruyendo los cimientos bajo nuestros pies. Nos están enseñando que la resiliencia no grita, susurra. Y si escuchamos con atención, oiremos una lección antigua levantándose otra vez desde el suelo. Que sanar la tierra no solo es posible, también puede ser rentable. Y que el camino hacia adelante empieza plantando aquello que antes pasamos por alto. Porque a veces las semillas más pequeñas contienen las mayores revoluciones. Desde sus profundas raíces africanas hasta su resurgir moderno, el sorgo ha llevado un mensaje a través de milenios. Adaptarse, no agotar. Es un mensaje que el planeta necesita escuchar de nuevo, con urgencia. Porque el camino hacia el futuro quizá no consista en conquistar la naturaleza, sino en aprender una vez más a vivir dentro de sus límites. Así que ahora te dejamos con una pregunta. Si el futuro de la agricultura ya está creciendo en silencio a nuestro alrededor, ¿tendremos la sabiduría de cuidarlo antes de que sea demasiado tarde? Cuéntanos qué piensas. ¿Podría este grano olvidado ayudar a transformar la agricultura moderna? Comparte tu opinión abajo y únete a la conversación en Soluciones Regenerativas. Si disfrutaste explorar este lado oculto del mundo agrícola, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más historias que van más profundo. Porque la próxima revolución en la agricultura no vendrá de laboratorios ni máquinas, vendrá de entender la tierra misma. Y eso es lo que exploramos cada semana aquí, en Stellar Eureka. Hasta la próxima, mantén tu curiosidad enraizada en la tierra. Aquí Stellar Eureka se despide.